Hay áreas de nuestra vida que permanecen ocultas en nuestro corazón hasta que llega un punto de aflicción. Algo así como probamos el fruto hasta que ha sido exprimido en su totalidad. Y la Biblia nos habla que para el creyente el Espíritu de Dios nos va a pasar por el desierto. Deuteronomio capítulo 8 nos dice para afligirnos y probar lo que hay en nuestro corazón, para ver si habremos de obedecer o no sus mandamientos. Y cuando Dios permite que algo oculto de nuestro corazón salga a la luz, nunca lo hace para condenación, sino para liberación. Y como Dios es tan poderoso y tan perfecto, nuestra liberación se vuelve en el campo de liberación para muchos más a nuestro alrededor. Y te cuento, este fue el caso de Esther, que en este video número 19, donde vamos a aprender cómo opera la mentalidad de la orfandad desde el caso de Esther y cómo ponerle un límite sano, vamos a ver lo necesario de que lo oculto de nuestro corazón salga a la luz para ser libertados de una vez y para siempre y así no afectar la siguiente generación. Te quiero compartir que la mentalidad de orfandad se caracteriza por lo siguiente: sentimientos profundos de abandono, inseguridad, soledad y la creencia de que uno no es amado ni deseado. Y típicamente una mentalidad que nos lleva a dos extremos opuestos. La mentalidad en donde lo tengo que hacer todo para que nadie me vuelva a abandonar o no puedo hacer nada porque todo el mundo me abandona. En este video número 19, donde aprenderemos a ponerle un límite sano a esta mentalidad de orfandad, estaremos practicando la ley número 7, que es la ley de la proactividad. Los límites saludables surgen de un corazón transformado, no de la ira o resentimiento de lo que la orfandad nos quiere convencer. Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este límite va a comenzar primeramente en lo individual, en donde vamos a aprender a actuar con amor como Dios nos ama a cada uno, no reaccionando desde el rencor ni del temor al abandono. Comenzamos aquí con el resumen de los 10 límites sanos que en cada uno de los videos hemos estado aprendiendo para tomar decisiones desde el consejo bíblico y no desde el temor que está constantemente ahí pronosticando castigo y abandono. Comenzamos ahora. Las 10 leyes de los límites sanos del libro Boundaries de Henry Cloud y John Townsend. La ley de la siembra y la cosecha. Nuestras acciones tienen consecuencias. Si protegemos a otros de las consecuencias de sus actos, los privamos del aprendizaje. Gálatas 6:7. La ley de la responsabilidad. Somos responsables por nosotros mismos, actitudes, sentimientos, conductas, no de los demás. Gálatas 6:5. La ley del poder. No tenemos poder para cambiar a otros, pero sí poder para cambiar nuestras propias acciones y decisiones. Filipenses 4:13. La ley del respeto. Si queremos que respeten nuestros límites, debemos respetar los límites de los demás. Mateo 7:12. La ley de la motivación. Las buenas obras deben nacer del amor, no del miedo, culpa o necesidad de aprobación. Colosenses 3:23. La ley de la evaluación. Los límites pueden herir, pero no deben dañar. Debemos considerar cómo nuestras decisiones afectan a otros sin evitar establecer límites por miedo a su reacción. Proverbios 27:6. La ley de la proactividad. Los límites saludables surgen de un corazón transformado, no de la ira o el resentimiento. Romanos 12:21. La ley de la envidia. Envidiar lo que otros tienen nos impide disfrutar lo que Dios nos ha dado y tomar responsabilidad por nuestros deseos. Santiago 3:16. La ley de la actividad. No basta con desear, debemos actuar y tomar responsabilidad por nuestra vida.
Santiago 2:18. La ley de la exposición. Los límites deben ser visibles y comunicados. Nadie puede respetar un límite que no conoce. Efesios 4:15. Vamos a comenzar orando para poder entregar toda fortaleza mental de la cual se ha creado por eventos traumáticos de los cuales tú has pasado. En el nombre poderoso de Jesús, hoy se cancela y queda inoperante el protagonismo de todo trauma que pasamos en nuestra infancia y que quiera continuar manipulando nuestra manera de pensar contraria a la voluntad del Señor. Padre, yo te doy gracias por traer este tema a mi atención y cuánto está afectando a una iglesia, que tu palabra dice que hemos sido aceptos, adoptados e identificados como realeza junto contigo. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que toda fortaleza mental, toda mentira que ha permanecido en nuestra alma, en el nombre de Jesús, hoy al conocer la verdad, venga verdadera libertad. Gracias, Padre, porque este video llega a los confines de la tierra, a cada persona que ha estado debajo de una mentira, operando desde una falsa personalidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar haciendo un resumen de lo que es los primeros capítulos de Esther para ponerte en contexto de lo que vamos a aprender. Este no va a ser el mejor resumen, así que te queda de tarea el poder regresar a leerlo en tu propio tiempo. El capítulo 1 de Esther comienza con Vashti, la esposa del rey, que decide no presentarse al banquete, puesto que el rey no se encontraba en las mejores condiciones. Capítulo número 2, ya están buscándole otra reina al rey, para que no fuera mal ejemplo de lo que Vashti se le había ocurrido decidir hacer. Y ahí, en medio de estar reclutando a damas alrededor del pueblo, Esther es una de las elegidas. Esther es una mujer que era huérfana, su madre y su padre habían muerto y Mardoqueo, que ahí la toma como su tío, la cuida hasta este punto en donde ella es reclutada para ser preparada en el palacio y tener la oportunidad de presentarse ante el rey y posiblemente ser candidata a reina. En el capítulo número 2 de Esther comienza la enseñanza para fines de aprender cómo opera el espíritu de orfandad y cómo ponerle un límite sano. Resulta que cuando llegan a reclutar a Esther, ella está colaborando en todo. Ahí dice Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, había adoptado como hija a su prima menor Esther. Cuando Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Hegai. Si tienes tu Biblia física, subraya esta parte porque hoy no vas a ver esta historia igual. El Espíritu Santo nos va a llevar a una profundidad que estoy segura no habías visto antes. El eunuco encargado del harén le dijo que no pidiera nada aparte de lo que ahí él le había sugerido. Y Esther hizo caso, no pidió nada. Y dice que todos los que la veían la admiraban. Versículos después nos damos cuenta que el rey quedó tan impresionado de Esther que se casó con ella. Pero luego vienen capítulos intensos del giro inesperado en donde Esther sería pasada por aflicción. Y ahí la verdadera condición oculta de su corazón saldría a la luz. Pero detengámonos en este versículo. Ella siguió el consejo de Hegai. Bueno, ahí podemos ver, sabía cómo complacer, sabía cómo seguir instrucciones. Podemos decir que el tío hizo un buen trabajo. Ahí confió en instrucciones que le daban para conseguir la meta, para lo cual fue llevada a este lugar inviolable del palacio. Pero esto no duró hasta que comienza su desierto y su punto de aflicción. Ahí, producto, entre comillas, de la desobediencia de su tío.
Ahí todos los funcionarios del rey se estaban inclinando ante Amán, este enemigo que había salido a ordenar un decreto que ahí le dieran todos los honores habidos y por haber. Pero el tío Mardoqueo dijo, no, yo no me voy a inclinar ni le voy a rendir homenaje a este, porque este no es Dios. ¿Quién se cree este narcisista? Ahora quiero que te detengas por un momento. Ahí donde el tío se mete en problemas por no sujetarse y ahora Esther es afectada porque no solo el tío decide no inclinarse ante el rey, o ante Amán, ante la instrucción que el rey había aprobado, sino ahora que se ha metido en problemas por el decreto que vamos a leer en unos minutos, ahora lo metía en peligro de muerte a él y todo el pueblo judío. Yo quiero que tú te imagines, si antes de Levántate Sión, antes de aprender a dejar de ser complacientes, este hubiese sido nuestro esposo, ¿cómo hubiese sido nuestra reacción? Ahí donde llega la llamada de tu esposo y te dice, mira mi amor, me metí en problemas, ajá, ¿y qué pasó? Fíjate que no me quise inclinar ante este nuevo vicepresidente de la nación y ahora han hecho un decreto que todos los cristianos van a morir. Ahí ponte a pensar un momento en donde éramos complacientes, codependientes, buscando cómo quedar bien con todos para evitarnos problemas, cómo hubiese sido nuestra reacción. Aquí el diálogo que hubiera sucedido. Mardoqueo, ¿qué estabas pensando cuando decidiste no inclinarte ante Amán? Y ahí como autoexigente, de una vez con la respuesta. ¿Acaso no sabes que Dios es el que pone y quita reyes? ¿Acaso no leíste en Romanos 13 que dice que todos deben someterse a las autoridades públicas? Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. ¿Qué estabas pensando? Ahora mira cómo salís adelante. Pero vamos a ver más adelante que esto no era una desobediencia. Primeramente era honra a Dios y segundo, un plan divino para traer verdadera liberación. Aquí te continúo leyendo la historia de Esther. Esther capítulo número 3, versículo 8. Pues luego, Amán, al ver que el tío Mardoqueo no se inclinaba ante su capricho y egocentrismo y narcisismo, como se llamaría hoy en día, se acercó al rey Jerjes y le dijo, hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás. Tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Míralo cómo manipula el enemigo cuando te va a acusar. Magnifica un asunto en donde lo que era la ley de Amán ahora se convierte en la ley del rey. Por lo tanto, no conviene a los interesados del rey que ese pueblo siga con vida. ¿Y sabes qué? El rey estuvo de acuerdo. Y para confirmar su decisión, se quitó del dedo el anillo con su dedo, con su sello oficial y se lo entregó a Amán. Le dio la autoridad y le dijo, aquí con mi identidad del rey te lo entrego, haz lo que tengas que hacer. Bueno, pues ahora viene Mardoqueo y se entera de lo que había ocurrido. Y ahí rasgó su ropa y salió de la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. Y ahí cuando las doncellas y los eunucos de la reina Esther se le acercaron, le contaron lo de Mardoqueo y ella se angustió profundamente. Pero quiero que pongas atención, la actitud de Esther. Esther le responde enviándole ropa para reemplazar la tela áspera. Haz de cuenta, Esther dice, no, vamos a tapar el sol con un dedo. Este tío ya está siendo demasiado exigente, de plano me tiene envidia, vio cómo era mi ropa. A ver, para que ya deje de estar llorando, mándenle ropa, tal vez se quedó sin ropa y por eso está haciendo berrinche. Y Dios diciéndole, no, 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 no. Aquí no vamos a tapar el sol con un dedo. Aquí vamos a hacer una cirugía mayor porque hay algo que está infectado. Y ahí nosotros así como, no, papá, una curita y pomada de la campana le hace suficiente.
Y voy a pausar aquí la historia de Esther porque te quiero dar algunas características de la mentalidad de orfandad. Las características de esta mentalidad. Hay un rechazo profundo y miedo al abandono. Hay hipersensibilidad a la crítica, necesidad constante de validación, temor a que me dejen. Entonces, ¿qué hace ahí Esther? No, quítenle la ropa de tela áspera. ¿Cómo van a ver que el tío de una reina esté en semejante vestidura? Número 2, la mentalidad de orfandad nos lleva a una autosuficiencia extrema, a un control extremo de manejar la narrativa, de no necesito a nadie, yo aquí resuelvo el asunto y la dificultad para pedir ayuda. Número 3, competencia y comparación constante. El medir el valor por los resultados. Ahí ella quería algo rápido para evitar que esto continuara elevándose al siguiente nivel. Ahí celos espirituales, sentirse amenazado por el éxito de otro. 4, esclavitud al rendimiento. Ahí donde la identidad está basada en lo que hago y no quién soy. Activismo sin descanso, ansiedad si no estoy produciendo. Y número 5, dificultad para recibir amor. Pensamientos como algo quiere a cambio. Y ahí probablemente eso fue, mándenle ropa, algo quieres de tío a cambio. La sospecha cuando alguien muestra afecto. Pero ahí Mardoqueo no aceptó. No aceptó que algo superficial viniera a tratar de calmar algo espiritual. Y así Dios va a permitir que la aflicción no se calme con una curita que nosotros le querramos poner, con tratar de arreglarlo a nuestra solución para quitar el síntoma, pero no vamos hasta la raíz. Y Dios en su infinito amor sigue insistiendo al permitir esa aflicción. Y este fue el caso de Mardoqueo. Mardoqueo capítulo 4 versículo 7 la puso al tanto a través del mensajero lo que había pasado, el monto exacto del dinero que Amán había prometido depositar en la tesorería del reino para la destrucción de los judíos. En otras palabras, el juez había dictado sentencia porque lo habían sobornado. Pero hoy te dice, pon atención porque a ti te hablo. Lo oculto sale a la luz. Y aquí comenzó no por la restitución, sino la verdadera naturaleza de Esther que necesitaba transformación. Ahí Esther, cuando el tío Mardoqueo le dice, Esther, tienes que hacer algo. Todos los funcionarios del rey aquí necesitan saber que esta ley no es la cual nosotros estamos recibiendo justicia. Y mira la respuesta de Esther ante el clamor de Mardoqueo. Entonces, Esther, capítulo 4, versículo del 10 al 11, le ordenó a Atac que volviera, Atac era el mensajero, a Mardoqueo y le diera el siguiente mensaje. Todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitada está condenada a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro. Y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Ahora aquí subraya algo. Saben que cualquiera que se presenta ante el rey. Esther no era cualquiera. Esther se le olvidó su nueva identidad. Ella se le olvidó que no era cualquiera, era esposa del rey. Y te cuento que esto es lo que hace la herida de la orfandad. Esto es lo que me habla el Espíritu Santo. Cuando hay una herida de orfandad, se vuelve la protagonista de nuestra nueva identidad.
Y yo me imagino en ese momento cuando Esther está diciendo, es que no cualquiera se puede presentar ante el rey. El cielo se detiene, toda la creación, haz de cuenta que el arca de Noé que estaba allá en el cielo se queda con la boca abierta al escuchar al rey decirle, hija, ¿cómo que cualquiera? Si yo te trasladé al palacio. Los ángeles anonadados de decir, ¿cómo que cualquiera? Si tú eres coheredera junto con Cristo, tú no eres cualquiera, eres un pueblo elegido, sacerdotes del rey, nación santa, posesión exclusiva de Dios. ¿Cómo que cualquiera? Pues tú has sido llamada a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Y aquí vemos, opuesto a la Esther que había sido complaciente, obediente y sujeta. Al Esther decidir no seguir el consejo de Mardoqueo, la mentalidad de orfandad toma el protagonista y ahora estaba fuera de su control el reto. Decide hacerse de que no había visto ni escuchado y resolverlo con algo superficial porque realmente no le afectaba a ella y porque requería un esfuerzo fuera de su zona de comodidad. Y esto es lo que hace la mentalidad de la orfandad. Comenzamos a bailar al son que nos toque bailar. Esa común forma de expresión que denota que uno se acomoda a la circunstancia que nos permite prosperar, entre comillas. Ahora aquí está el problema. Que un huérfano, y hablando de una mentalidad de orfandad, probablemente no necesariamente alguien que no tiene a mamá y papá, pero alguien que ha hecho de protagonista el abandono y el rechazo, suele adaptarse a condiciones inferiores y se resiste a condiciones favorables por varias razones internas muy profundas. Aquí te cuento lo que investigué. El que carga la mentalidad de inferioridad, de orfandad, esto se vuelve familiar. Ahí donde el huérfano aprende a sobrevivir en una escasez emocional, donde recibe poco afecto, poco reconocimiento, poco cuidado, mucha autosuficiencia y lo inferior se vuelve lo normal. Y aunque lo sano sea mejor, si es desconocido, se siente peligroso. Porque lo favorable activa el miedo a perderlo. Ahí donde Dios nos ha llamado sus reinas, pero no nos sentimos así. Porque cuando llega algo bueno, un líder que te honra, un esposo que verdaderamente te ama, una iglesia que te cubre, un ambiente de abundancia, el huérfano no piensa, ¡ala, qué bendición! Gracias, Señor. El huérfano piensa inconscientemente, ¿a qué hora se va a acabar esto? Es demasiado bueno para que yo me lo merezca. ¿Qué tengo que hacer para no perderlo? Y comenzamos en la complacencia, autoexigencia, síndrome de salvadora y todo lo que hemos venido aprendiendo en Levántate Sion. Entonces terminamos saboteándolo porque decimos, seguro esto no es para mí. Y antes yo abandono antes que me abandonen a mí. Y hoy Dios te dice, esa persona que tú tanto amabas se distanció porque siempre malinterpretó tu amor. A él lo perseguía un enemigo que él fabricó, producto de lo que abundó en su corazón y no de quién realmente tú eras. Y yo vi tu corazón, te dice el Señor, y dije, basta, porque tú lo perseguías cuando se te olvidó de dónde habías sido trasladada. Comenzaste a actuar como huérfana y no como reina. Nos teme el actuar en nuestra naturaleza de reyes, de reinas, porque lo superior confronta nuestra identidad. El
La mentalidad de orfandad tiene esa identidad interna que te dice no soy digno. Tengo que ganarme el amor. Si descanso me reemplazan, no pertenezco. Y cuando llega una situación superior como favor, honra y estabilidad, contradice nuestra narrativa interna. Y entonces el alma prefiere defender su identidad antigua antes que transformarse. Porque lo inferior tiene control. Ahí en ambientes inferiores hemos aprendido cómo sobrevivir, cómo sacrificarnos, cómo ganarnos la aprobación. Pero el problema de un ambiente saludable donde hemos sido llamados real sacerdocio, nación santa, nos toca recibir. Y eso es incómodo. Nos toca confiar. Eso nunca lo hemos podido hacer. Nos toca depender cuando ahí creemos que nos van a volver a abandonar. Y depender es lo más difícil para un huérfano. Porque cuando recibimos verdadero amor, es ser más vulnerable que sobrevivir. Y es que un huérfano ha aprendido a ser fuerte en la batalla, pero débil en el abrazo. Aceptar algo superior significa bajar defensas, creer que no lo merecemos, descansar, y descansar se siente más peligroso que luchar. Ahí un ambiente saludable requiere una madurez, una responsabilidad emocional, una sanidad interna, procesar la herida, dejar el rol de víctima. Y lo inferior, por el otro lado, nos permite seguir operando desde la herida, porque lo superior exige que sanemos. Y sanar duele antes de liberar. Y ahí Mardoqueo lo vio y lo expuso a la luz. Y le respondió a Esther: Esther, si tú te quedas callada, viviendo en esa mentalidad de huérfana, que se te olvidó que has sido favorecida como reina, el alivio y la liberación para los judíos vendrá de otra parte, porque Dios cumplirá su plan. Pero por otro lado, tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Esther 4:14. ¿Y sabes cómo afecta el espíritu de orfandad a tu familia? Aquí lo que averigüé. En los hijos, apego ansioso o evitativo. Lo mismo que tuviste que ser libertada de esas cadenas. Hijos que sienten que deben ganarse el amor, rebeldía o perfeccionismo extremo, dificultad para confiar en la autoridad, y el hijo que termina aprendiendo el amor depende de mi desempeño. En el matrimonio, celos y control, necesidad constante de seguridad, codependencia o distancia emocional, competencia entre cónyuges, dificultad para honrar autoridad espiritual, y un matrimonio con espíritu de orfandad se convierte en un campo de batalla de necesidades no resueltas. Y mira que no acaba ahí. En el ministerio, división y luchas internas, celos entre líderes, incapacidad de someterse a cobertura, cansancio extremo donde te sientes tan agotada que ya estás quemada, necesidad de reconocimiento público, y muchos ministerios no se dividen por doctrina, sino por orfandad. Cuando Dios te llama a grandes misiones, nunca te llama a caminar solo. Y para ello tenemos que ser libres en espíritu y en carne de toda mentalidad y patrón de orfandad. Ahí donde por fin podemos someternos unos a otros, donde uno puede ser vencido, pero dos, y la cuerda de 3 dobleces no se vence fácilmente, no se rompe fácilmente. Por ello es que los discípulos fueron enviados de 2 en 2. Pero hasta que no somos libertados, no podemos continuar nuestra asignación, que traerá liberación a ti y a tu casa y a las naciones donde el Padre te envíe. Entonces Esther reacciona. Y mira su reacción. La respuesta a Mardoqueo. Mardoqueo, tío, reúnan a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí.
Esther 4:15 al 17. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Y entonces, aunque es en contra de la ley, entraré a ver al rey. ¿Te das cuenta? Cuando salimos del espíritu de orfandad, estamos dispuestos a levantarnos con el Espíritu Santo que nos da de nuevo. Aún si eso requiere rendir nuestra vida al servicio de Dios. Y al tercer día de ayuno, donde Esther ya no depende de su autosuficiencia, de lo que ella podía hacer por sí sola, sino ahora es libertada de esa mentalidad, encuentra el favor del rey y el rey extiende el cetro de oro ante ella. Amada y amado del Señor, el Señor ha traído este mensaje hoy a tu atención, porque hoy, de una vez y para siempre, hemos identificado la mentalidad de orfandad. Y hoy somos libres en Cristo Jesús de ella. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice que Jesús nos predestinó para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. Tú no eres tolerado, tú no eres usado, tú has sido adoptado. Tú no tienes que hacer más para ser acepto, tú ya eres acepto. Jesús vino para revelar al Padre. Juan 14, versículo 9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si tu imagen hoy es de un Dios distante, exigente y castigador, necesitas conocer al Padre revelado en Cristo. Y esto solo se puede hacer cuando te metes en las Escrituras, en donde aprendes a permanecer de la vid, no por tu esfuerzo, sino por la filiación que me permite producir fruto por cuanto estoy unido al Padre y el Padre está en mí. Lo que hoy comenzó como una desobediencia de tu Mardoqueo, probablemente de una crisis matrimonial, de una situación familiar, de una situación económica, de una situación de aflicción, hoy Dios te dice, lo usé para traerte verdadero alivio y liberación para ti y tu casa, para que tú y tus parientes no murieran lejos de mí. Un tiempo perfecto para el cual te recuerdo, has sido coronada, has sido coronado precisamente para un momento como este. Así que, amada iglesia, te pido ahora en este momento, hoy venimos a renunciar a la identidad de esclavo, a la identidad de mendigo, a la identidad de huérfano. Audiblemente, amada iglesia, renuncio al espíritu de orfandad, renuncio al miedo al abandono, renuncio al espíritu que me convenció de una personalidad falsa. Hoy recibo el espíritu de adopción. Soy hija, soy hijo amado del Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y si tú no has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te quiero invitar a tomar la decisión más importante, porque es gracias a Él que a pesar del pecado que nos distanciaba y nos apartaba y nos alejaba del Padre, su sacrificio en la cruz bastó para perdonarnos y santificar y reconciliarnos de vuelta a Él. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10 dice que si confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos salvos. Audiblemente, amada iglesia, Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias por libertarme de todo espíritu de orfandad y hacerme partícipe como coheredero de tu reino celestial. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes cómo terminó esta historia de Esther?
y que nos anuncia cómo va a terminar tu historia y la mía. El arma forjada que el enemigo, en este caso representado por Amán, había levantado, atravesó su propio corazón. Y sabes, el botín fue recuperado y fue repartido entre el pueblo de Dios. Esther 8, versículo 2, el rey se quitó el anillo, el mismo que le había entregado a Amán. Lo recuperó de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther nombró a Mardoqueo como encargado de las propiedades de Amán. Y Amán, esa estaca que había levantado, lo atravesó a él. Hoy, como acto profético, vengo a anunciarte que probablemente tu comienzo fue como el de Mardoqueo, humillado, acusado y desfavorecido. Pero ese no fue su final. Lo que el enemigo le robó por un instante, Dios se lo devolvió por generaciones. Y en el nombre poderoso de Jesús, lo que el enemigo te había robado, lo que el enemigo había levantado como un arma forjada en contra de ti y tu familia, es donde hoy Dios inclina su cetro a tu favor y te devuelve 7 veces más. Porque ahora no solo estás posicionado para saber recibir, para poder disfrutarlo, no porque te lo ganaste, sino porque a tu Padre le complació devolvértelo. Y para lo cual ahora tú vas por muchos más, por la liberación de tu casa, por la liberación de tu pueblo, por la liberación de tu nación y hasta los confines de la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Y sabes cómo se va a reflejar que tú estás sanando? Ya no compites, sino celebras cuando otros son bendecidos. Ya no controlas, sino confías, porque el que va contigo es mucho mayor. Ya no produces por miedo, sirves por amor. Y puedes recibir corrección sin sentir rechazo. Y ahora descansas en el Señor. Le doy gracias a mi Padre Celestial. Y te quiero compartir como testimonio personal mientras estaba preparando este tema. Dios me había dado ciertas instrucciones de las cuales yo no había podido cumplir por sentir que estaba abusando de la posición que Él me daba. El poder pedirle a su pueblo que intercediera por mí. Y Dios me dijo no, porque juntamente con tu liberación viene alivio para muchísimos más. Y el botín será repartido entre quienes han sido fieles, quienes han permanecido, no solo de espectadores, sino como intercesores a tu favor de lo que voy a hacer, y las naciones verán. Yo hoy te quiero invitar como una Esther restaurada, ya no en el espíritu de orfandad, a levantar un clamor por este ministerio, a levantar un clamor por las cabezas que Dios levantó para dirigir terrenalmente este ministerio. Desde los pastores hasta los anfitriones de cada discipulado, los anfitriones de cada grupo de apoyo, por quienes detrás de cámaras están intercediendo y han tomado su posición en esta nueva identidad de realeza y de victoria. Porque en el nombre poderoso de Jesús, el arma forjada que se levantó contra Inspira atravesará el corazón del enemigo. Y con pruebas innegables veremos el favor, gracia y bendición del Señor sobre este ministerio. Predicaremos ya no solo con bosquejos bien elaborados, sino con poder y de nuevo. Cautivos y prisioneros serán libertados, quebrantados de corazón serán vendados. Y este 2026
Es el año de favor que será tan escandaloso que naciones verán lo que Dios hizo y caerán rendidos a glorificar su nombre y sabrán que el rey de Esther es el rey y señor de este cuerpo de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. A cada uno, gracias por estar clamando. Sé que hay muchos que no han estado al tanto de lo que está pasando a detalle en el ministerio, pero Dios ha puesto a que clamen por él. Y eso es un privilegio del cual has sido no solo llamado, sino elegido para un tiempo como este. Te quiero invitar, si tú eres nuevo al canal, que puedas conocer nuestra página web. Ahí hay muchísimos más recursos de personas que han recibido el llamado y están ahí dispuestos a usar sus dones y talentos al servicio de este reino de Dios. Aunque nos conoces por el nombre de Inspira, es el cuerpo de Cristo al servicio de Dios. Te cuento, nuestra página web es inspiragt.org. Nos encuentras en la sección de Ora por ti, el congreso que está por suceder en Guatemala y los distintos grupos de apoyo para servirte a ti. También encuentras una manera de cómo colaborar con esta misión, esta asignación que trasciende más allá de una familia, de un ministerio, trasciende naciones enteras. Y tu siembra nos permite ir de nación en nación. Te invitamos a sembrar en gratitud de lo que nuestro Padre nos ha entregado y de lo cual reparte para ir por muchos más. Lugares en donde estas plataformas probablemente aún no están llegando, pero lugares que jamás imaginamos llegar, hacer cosas que humanamente no son posibles. Y tu siembra permite financiar esos viajes y esas misiones. Aquí puedes sembrar una sola vez mensual y de lo cual puedes elegir si es diezmo, ofrenda o apoyo a congresos. Damos gracias a nuestro Padre Celestial. Vamos a cerrar orando. Él es bueno, Él es fiel y ciertamente quienes esperan en Él, ni uno será avergonzado. Avergonzados los que se rebelan sin causa. Padre bendito del cielo, te doy gracias porque hoy hemos sido libertados del espíritu de orfandad y hoy verdaderamente nos podemos sujetar unos a otros, compartir nuestros bienes unos con otros sin estar a la defensiva, que vamos a ser ahí mal usados o aprovechados. Hoy hemos sido despejados y hemos sido libertados. El espíritu de orfandad ha quedado derrotado, clavado en la cruz y públicamente avergonzado por el sacrificio de Cristo y de su resucitación. Gracias, Padre bendito del cielo, por nuestra liberación. Y Padre, te pido que este video se haga viral, en donde muchos están caminando en un espíritu de orfandad, que al conocer esta verdad en Cristo Jesús, que hemos sido adoptados, llevados al palacio, nunca más nos etiquetemos como cualquiera, sino nación santa, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de las cuales nos sacaste de las tinieblas a la luz admirable. Alabado y glorificado sea tu nombre, Padre. Gracias por hacernos libres de una vez y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En el nombre poderoso de Jesús, esta serie continúa y cada vez más intensa. Nos vemos en el siguiente episodio de Levántate Sión. Bendiciones.